Buenos días. Quisiera comenzar esta mañana el sermón con agradecimientos. Igual que cada día sale el sol y lo tomamos como algo usual y no siempre lo apreciamos, en la Iglesia se producen cada sábado fenómenos que por su cotidianidad, porque siempre están ahí, no siempre agradecemos. Así que quiero hacer algunos agradecimientos antes de comenzar el sermón. En primer lugar, a todo el equipo de diáconos, porque ellos vienen temprano para que todo esté listo y no siempre está en las condiciones. Sí, y no siempre está en las condiciones apropiadas y ellos lo arreglan todo para que esté bien. Así que muchas gracias al equipo de diáconos. Ya habéis visto, cuando no va bien el micrófono, está ahí el equipo de megafonía desde muy temprano, no solamente para que nos escuchemos bien, sino para que desde los diferentes lugares del mundo nos puedan ver en streaming. Y es un trabajo que parece que no, pero está ahí, ¿eh? Nos damos cuenta cuando no funciona, ¿eh? Quiero dar las gracias a la familia Córdoba por la elección esta mañana de los himnos que hemos cantado, que tienen que ver con el día de hoy. Yo he tenido la sensación de que más que worship ha sido adoración. Tenemos que ir hacia eso, hacia encontrarnos con el Señor cuando cantamos y estamos juntos. Muchas gracias. Eduardo, como lo que decíamos del sol, ¿vale? Uno se llega a acostumbrar a que las cosas funcionen y sean interesantes para los niños, pero ahí detrás hay un esfuerzo. Por cierto, ahora que no está por aquí, o yo no lo veo, y no nos escucha nadie, el pastor de esta iglesia, en una época en que vivían en internado, tenía un montón de reptiles en la habitación. Así que un día fui a visitarlos, lo que hacemos la gente del internado, que pasan más tiempo en la habitación de los otros que en la tuya, y me siento y me dice, mira, estamos preocupados porque se nos ha escapado una serpiente. Duré poco ese día en esa habitación, me fui enseguida. Así que la próxima vez que lo veáis, le sonreís, no le decís nada, le sonreís para que veáis qué elemento tenemos de pastor en este momento. Por cierto, hay un niño por ahí que casi ha dejado públicamente el compromiso de que le van a comprar una mascota. ¿Sí? Los padres se habrán hecho los sordos, pero ahí está la cosa. Bueno, hoy es, a nivel mundial de la Iglesia Adventista, el día de la Semana de la Creación. Estaba pensado que este día lo tuviese Noemí Durán. Nosotros tenemos mucha suerte de tener a Noemí Durán en esta institución y viviendo en la zona, no solo porque monta unos belenes vivientes impresionantes, con la ayuda de todos, y no estoy diciendo nada, y lo digo todo, ¿de acuerdo? Sino porque ella es la responsable de nuestra división de todo el área de creacionismo. Ella tenía un viaje, no ha podido hacer hoy el día del sermón, pero lo vamos a hacer otro día, ¿vale? Queda pendiente, porque es lo suficientemente importante como para eso. Así que yo voy a hablar un poquito del Día de la Semana de Creación, pero de otra cosa que está vinculada con esto. ¿Sí? ¿Estamos en ello? Como es el Día de la Creación, vamos a ver. Los niños que hay, si son capaces de decirme qué creó Dios cada día. Hablamos de creación. Primer día, luz. Luz, ¿sí? Segundo día, eso es, la separación, el firmamento, nuestra atmósfera o algo así parecido. ¿Queréis saber cómo se dice en original a esa cosa que estaba ahí en medio? Raquía. Creó raquía. Tercer día. Vale, las plantas, la vegetación, hierba verde, no hierba de cualquier tipo, hierba verde, árboles con frutas. Cuarto. La luna. El sol, ya está. Muy bien, aquí tenemos algunos profes que han hecho y algunos padres que han hecho su trabajo, o abuelos. Quinto día. La gente, los pichejos del agua, además muchos, dice que pululaban, había un montón. Y todo lo que vuela. Que todo lo que vuela en la Biblia no siempre son solamente las aves, Todo lo que vuela puede ser un murciélago, por ejemplo, ¿vale? En la Biblia. Sexto día. Y antes del hombre. Eso, los animales domésticos y silvestres. Los dos, los que están cerca del hombre y los que están lejos.
el hombre y la mujer. Los terrestres, muy bien, ahí iríamos, es la idea. Séptimo día, el sábado. El séptimo día creó algo, ¿eh? No es descanso, pero creó el descanso, que no es cosa menor. Si hablamos de días de la creación, el séptimo día además inventa la recreación. Que uno mira todo lo que Dios ha hecho y dice, wow, qué espectáculo, cómo es Dios haciendo cosas. Es espectacular. Además, un día en que uno se encuentra con el Señor y entonces entiende muchas cosas. Bueno, este es un cole que cree en todo esto y cree de verdad, no como algo ficticio. Por eso voy a hacer un spoiler esta mañana, ¿de acuerdo? Para los niños que estudian en nuestra escuela de infantil y primaria, están preparando una sala de ciencias y de creacionismo chulísima, que es muy creativa. Hace unos días me pidieron que les pintase algo, así que ya está acabado, pero esto era parte del proceso de lo que vamos a colocar en esa sala de los días de la creación. ¿Vale? No, ya estaba de otra manera, estaba un poco mejor que estaba en su momento. Así que a todos los niños y a los padres, os adelanto que en breve vais a tener un sitio donde podremos hablar de ciencia y de creación y de creacionismo. ¿Sí? Hoy vamos a hablar con los mayores, niños, vamos a hablar de recreación. Cómo mirando a Dios cambiamos. Y cómo el secreto está en eso, en mirar a Dios para cambiar. Pero mientras yo voy pidiéndole a vuestros padres que reflexionen y a vuestros familiares, vamos a tener una tarea. ¿De acuerdo? Así que yo voy a pedir a los diáconos, ¿de acuerdo?, que os pasen a todos los niños, adolescentes y algún mayor que tenga tendencia a despistarse, unas fotocopias. Os la estarán pasando. Porque os voy a enseñar a crear, ¿de acuerdo?, expresiones en una cara, en esta mañana, y veremos la clave de dónde están esas expresiones. Así que vamos a hacer no solo hablar de creación, sino de creación, porque algo que el Señor nos ha dado es la capacidad, no de crear cosas de la nada, evidentemente, pero sí de crear cosas con los materiales que tenemos, de ser creativos, que por cierto es algo muy bueno, y que aunque alguien no tenga tendencia a ello, tiene que ir desarrollando poco a poco en su vida. Avanzando, ¿sí? ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? Venga. Hace muchos años estaba haciendo un sermón y hice un dibujo, aquí, ahora lo hacemos todo por pantalla, antes había que dibujarlo en vivo. Hice un dibujo en vivo y era una época en que yo no pintaba una parte de la cara de los muñecos y la hija de un profesor de teología de aquel momento, que se llama Sonia, era pequeñita, se me acerca y me dice, Víctor, a este dibujo le faltan los ojos. ¿Sí? Llevaba razón, le faltaban los ojos. ¿Qué le falta a este dibujo? ¿Qué es lo que no tiene este dibujo? A ver, niños. Las cejas. Os digo esta mañana un secreto de creación. Casi todo en la expresión de una cara depende de las cejas. Las cejas y la boca, ¿vale? Pero sobre todo las cejas. Así que yo en esta mañana os voy a poner de vez en cuando dibujos. Yo os he puesto ahí varias reacciones, cejas normales, alguien que parece inocente, tiquismiquis. ¿Sabéis lo que es un tiquismiquis? Ese que está siempre buscando. Hola, buenos días. Bueno, buenos, habrá que hablar si son buenos o no son buenos. ¿De acuerdo? Un tiquismiquis. Está siempre buscando los 3 pies al gato. Hablaremos de las cejas de alguien mentiroso y de alguien enfadado. La de alguien enfadado o que está en contra de alguien son las más fáciles de identificar. De hecho, hay veces que le decimos algo a nuestros papás y solo con cómo ponen las cejas, ¿qué pasa?
Digo, uy, cuidado, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Hoy vamos a hablar de este personaje y de vez en cuando voy a poner dibujos. Fijaos, esto es un fariseo o alguien en una dinámica muy legalista dentro del judaísmo de la época de Jesús, y sus cejas, en la primera pista, son cejas normales. Pero a partir de ahora, cada vez que yo ponga el dibujo de este personaje, que no sabemos el nombre, sabemos que era joven, sabemos que era rico, pero no sabemos su nombre, me vais a decir vosotros qué tipo de cejas son. Ahí las tenéis en el papel, vais a mirar y me vais a decir, Víctor, son cejas de este tipo, ¿vale? ¿Sí? Y pensando, mirando el dibujo para ver cómo hacemos luego. Vamos con los mayores. No siempre se explica en los sermones por qué razón a un pastor se le ocurre hacer un sermón. Os explico brevemente el origen de este. Hace unos meses, el pastor Maiza Romero estaba predicando sobre el joven rico, sobre el texto de Marcos, y de pronto, de esas veces que uno pasa por un texto constantemente y descubre algo, ve la luz de algo y dice, ¿y esto? En un momento dado, hablando de los mandamientos que tenía que cumplir el joven rico, Jesús le dice, no defraudarás. Esther y yo nos miramos y decimos, ¿cómo que dice no defraudarás? No defraudarás no es ningún mandamiento. No es al menos ninguno de los mandamientos de la segunda parte de la ley, que es una parte dedicada a los demás. Así que nos fuimos. ¿No pasa esto? Que uno se va con algo en la cabeza, va dando vueltas, hasta que encuentra una solución. Yo quiero hablaros de esa solución esta mañana. Y para eso vamos a trabajar el texto del joven rico. ¿Sí? Por cierto, antes de esto, de los dibujos que tenéis ahí, ¿esas cejas de qué son? A ver, ¿algún niño es capaz de ver de qué son esas cejas? ¿Inocente? Vamos a ver si es verdad. Son cejas. ¿Habéis visto que se suben un poco hacia arriba el ojillo, la sonrisilla? De todas esas cejas. Inocente, muy bien. Bien, hay niños observadores. A partir de hoy las cejas no serán lo mismo. Aunque las chicas se las depilen, se mueven igual. Así que funciona de una manera o de otra. Muy bien, muy bien. Voy a hablar de alguien que aparentemente parecía inocente. O al menos aparentemente, el joven rico. No se ve nada. Pero yo voy a explicar lo que hay en toda esa serie de manchas que tenéis ahí. El relato del joven rico aparece en 3 de los evangelios, lo que se llaman los evangelios sinópticos, porque trabajan más o menos en paralelo, aunque hay algunas pequeñas variaciones. Lo que está en rojo son diferencias entre unos y otros. Quiero antes que nada explicar una cosa de la mentalidad de la Biblia. Nosotros pensamos con mentalidad greco-romana y para nosotros es muy importante el análisis. Eso quiere decir que para entender algo lo cortamos en trocitos y luego intentamos entender cada trocito. Y si un trocito es distinto del otro, nos crea un gran conflicto. ¿Sí? Pero la mentalidad de la Biblia no es así. La mentalidad de la Biblia quiere ver entre varios, en este caso relatos, elementos comunes, es complementaria. Lo importante es la síntesis. Viendo varias cosas, ¿qué elementos tenemos en común? En el Evangelio pasa esto. Nosotros tenemos que cada evangelista escribe desde una perspectiva. Mateo para judíos, Marcos evidentemente para el mundo del poder y el mundo romano, y Lucas para los griegos, para nosotros. En ocasiones encontramos pequeñas diferencias entre un evangelio y otro, que no hablan de cuál es mejor, sino que hay una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad en esas diferencias? Vamos a ver algunas de ellas, pero hay sobre todo una que me parece muy relevante en el texto. ¿De acuerdo? Ahí lo que está en rojo o en azul son detalles de esas diferencias. Primero, si nosotros vamos al orden de los mandamientos, estaría en medio, vemos que Mateo dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio.
Es el orden normal. Y de hecho, para dejarlo claro, dirá, bueno, todos estos mandamientos, bueno, también dice honra a tu padre y a tu madre. Primero dice los mandamientos negativos y luego el positivo. Para un judío, era muy de la letra, que Mateo y que el orden normal del Éxodo 20, por ejemplo, era lo mínimo. Pero cuidado, Marcos y Lucas alteran. No empieza diciendo no matarás, sino no adulterarás. ¿Por qué hace esto? ¿Qué intencionalidad puede haber en esto? Obviamente el joven rico era joven, con los problemas de los jóvenes. ¿Qué edad tenía? Podía ser joven desde los 13 años, hasta que se casaba. Y ahí hay una época complicada porque hay sobredosis de hormonas. Entonces es curioso que tanto Marcos como Lucas comiencen con un no tendrás relaciones sexuales irregulares. ¿Puede ser esa la intención? No lo tenemos claro, pero puede ser que sí. Ya nos da un primer mensaje. Hay cosas con las que hay que tener cuidado en cierta época de la vida, porque son tentaciones relevantes. Eso con relación al orden. Segunda cosa, no defraudes. Pero si el último mandamiento dice no codicies. Y no codiciar no es lo mismo que no defraudar, ¿no? Yo creo que uno de los mandamientos más problemáticos de nuestra época, del que no vamos a hablar hoy mucho, pero que habría que hablar en algún momento, es la codicia. Hace muchos años, cada vez más, porque pasan los años, me acuerdo que un estudiante de teología hizo las tablas de la ley colocando solo las letras en hebreo, ¿vale? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y las coloqué al fondo, por donde están ahora los diáconos. Solo que tuvo un pequeño problema, que puso Yod, Aleph, Bet, Gimel, y siguió con las demás. Yod, las letras en hebreo son números, no es 1, es 10. O sea que teníamos ahí unas tablas que ponían 10, 1, 2, 3, y luego 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mí siempre me había llamado la atención porque dije, fíjate qué bien hecho está, ¿no? Porque el no codiciarás lo tenemos incorporado en nuestra cultura, en la sociedad de consumo. El desear, el like, ¿de acuerdo? Está súper incorporado. Este no defraudes me estuvo dando vueltas durante semanas hasta que un día, no defraudes, me encuentro con un texto de este señor. ¿Sabéis quién es? La mayoría, pero que es relevante en el siglo I. Filón de Alejandría, comentarista, filósofo, escritor del norte de Egipto, de Alejandría, escribió comentarios acerca de muchos textos. Él tiene un comentario, él nos ayuda a entender parte de la mentalidad judía de la época de Jesús, en el que dice lo siguiente: tan grande y excesivo es el mal del deseo codicioso. Fijaos que a codicia le añade una palabra, deseo. O para hablar con toda verdad, es la raíz de todos los males. Se viene arriba, el amigo Filón, no se queda corto. ¿De qué otra fuente proceden todos los robos, saqueos, fraudes, falsas acusaciones, insolencias y además raptos, adulterios, asesinatos y en suma todas las calamidades tanto privadas como públicas, sagradas o profanas? ¡Qué curioso! Entonces es que Jesús estaba diciéndole al joven rico, cuidado con lo que deseas o, cuidado, con lo que haces que otros deseen de ti. Pues que está el que desea y está el que crea un ambiente que los demás lo desean. ¿O no os ha pasado esto? Eso es típico del postureo. Hay gente que tiene un postureo tal que dice, wow, es exitoso, es un líder, tiene esto, tiene aquello, y los demás están deseando cosas que no son el objetivo de la vida. Cuando Jesús le dice no defraudes al joven rico, le está diciendo, cuida, dos cosas. Seguramente tu corazón está donde no tiene que estar, deseando cosas que no tiene que estar. Pero es que además, esa actitud que tú tienes crea una impresión en los demás que los demás tienden a imitarte.
y se van a acabar defraudando, porque hay deseos que no llevan a ningún lado. Interesante, ¿no? Tercero, Jesús le va a decir en un momento dado, en Mateo, después de decir honra a tu padre y a tu madre, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto aparentemente es una síntesis de los mandamientos que le está pidiendo Jesús al joven rico que tenga en cuenta. Pero, ¿qué falta de los mandamientos aquí? ¿Podemos mirarlo como una síntesis o como, sí, esto lo estás haciendo bien, pero ¿qué te está faltando? Si yo digo que alguien hace solo amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué le falta? Amigo, ¿qué más me falta? Dice él. Y Jesús dice, pues mira, lo que te falta, lo que más te falta, es que en tu checklist, en las cosas que estás cumpliendo y que te las apuntas porque piensas que la religión es simplemente algo formal, te falta lo importante, que es la relación con Dios. Por eso Jesús le va a proponer más adelante, deja todo, deja tu deseo, tu codicia, lo que generan los demás y sígueme. Te falta la relación con Dios, porque la religión no es más que ética. Es más que llevarme bien con la gente. Es más que cumplir las cosas básicas de una sociedad. La religión implica relación, comprensión de la vida a través de una relación con Dios. Él, el amor al prójimo, según él, lo estaba cumpliendo. Pero no está cumpliendo el del amor a Dios. Le faltaba una parte de la dimensión de la religión. Toma tu cruz. ¿Cuál era la cruz de este muchacho? Bueno, lo vamos a saber cuando Jesús le propone que le siga. Pero toma tu cruz quiere decir que estamos siguiendo a Dios desde nuestras realidades. Esta mañana hablaba con alguien y decíamos, es que nadie nos enseña que no nos va a ir todo bien. En la vida nos van a ir cosas mal, que hay cosas que nos van a afectar y que todos tenemos alguna cruz. Tomar la cruz y seguir a Jesús, la clave. Toma tu cruz, sígueme. Y en este sentido, creo que me hago un par de planteamientos a partir de ahora con relación al joven rico. A. Es una u otra. O a lo mejor son las dos. No eres tú. ¿Alguien sabe lo que es un clic? ¿Alguien de informática? ¿Un clic? ¿No? Bueno, cuando yo pienso que estoy haciendo algo bien y que estoy en una plataforma adecuada, pero estoy en una plataforma equivocada y las cosas me salen mal, pero yo no sé por qué me salen mal, eso es una cuestión de conocimiento, esto se llama un clic. Y yo pienso que estoy haciéndolo bien y que estoy en una posición adecuada, pero me estoy equivocando. De hecho, hay gente que dice, bueno, no entiendo por qué esta información no la estoy entendiendo bien, ¿de acuerdo? Porque yo creo que está bien. Un ejemplo, triste. Terraplanistas. Ellos están en un clic. ¿Por qué? Porque parten de una plataforma que piensan que es lo correcto, pero no lo es. Y solo hace falta hacer un vuelo en avión para dar cuenta que eso no funciona, su planteamiento. Bueno, lo primero que yo me puedo preguntar es, ¿está viviendo o no está viviendo el joven rico un clic? ¿Es su postura una cosa incorrecta, pero sin que es incorrecto? Antes de seguir con esta idea. A ver, unas cejas ahí, un poco hacia adentro, ¿de acuerdo? Le van a preguntar algo y él busca 3 pies al gato. ¿Qué diríamos que es? ¿Alguien que busca 3 pies al gato? ¿El qué? En contra, no, todavía no. Está bastante molesto, pero todavía no. Sería un tiquismiquis, alguien que dice, es que esto hay que hacerlo así. Exactamente, a la iglesia hay que venir. Todo el mundo tiene que venir con zapatillas blancas. Si no viene con zapatillas blancas, no va bien. Entonces uno llega con zapatillas azules y dice, zapatillas azules. No seas tiquismiquis. ¿Qué te está pasando? ¿Sí? Un poquito así como que estás buscando, dónde encontrar un fallo en todo momento.
Bueno, cuando Jesús piensa que el joven rico no es él, porque está buscando donde tiene que buscar, porque está en un clic. Es decir, está en una plataforma equivocada. Yo voy a explicar una cosa. La palabra con la que él dice que él ha cumplido todo es la de la persona que solo va a la forma. A la forma, solamente a la forma. No al espíritu, a la letra. No era el único. En su época, una plataforma equivocada era el legalismo. Mucha gente vivía de lo que en el judaísmo se llamaba la tradición oral. Una serie de normas, tantas normas que era casi imposible cumplirlas. ¿De acuerdo? El joven rico no había entendido más que las normas si es la opción A. Si está en una plataforma equivocada. Él había entendido que la salvación, todo lo que tenía que ver con la salvación, era cumplir una serie de ítems exactamente. Fijaos si era de adictivo esto en su época, porque hay adicciones físicas, pero también hay adicciones religiosas. Si era de adictivo que la Torá oral se puso por escrito, era un librito más o menos con un montón de normas. Pero como no es suficiente, porque el legalismo es adictivo, se fue enfriando. Gemara, Tosefta, Talmud de Babilonia, perdón, Talmud de Palestina, Talmud de Babilonia, comentarios al Talmud de Babilonia, ¿vale? No lo he traído hoy, pero podía traer solamente el Talmud de Babilonia con relación a lo que se puede o no hacer en sábado. Así, un tocho así. Él vivía en esta plataforma, una plataforma equivocada. Entonces podemos pensar, si queremos ser amables, que este chico no era lo que tenía que ser. Jesús le está diciendo, es que no eres tú. Tú has sido diseñado para otra cosa, no para vivir haciendo checklist solamente de lo que haces o dejas de hacer. Sigo. Luego pasaremos a la aplicación de nuestras vidas. Pero una segunda opción. Por mi parte malintencionada, preferiría que el joven rico fuese la opción A, pero está también la opción B. En informática también, en conocimiento, está el concepto de hack. Si es un virus mental el clique, porque estamos en una situación equivocada, el hack es peor. Porque el hack, donde viene la palabra hackear, hackeo, es alguien que adrede coloca un virus. Alguien que está engañando adrede. ¿El joven rico sabía que estaba haciendo lo formal y que no era lo correcto? Porque ese no era el deseo de Dios. Esa es una posibilidad. ¿Se estaba hackeando a sí mismo? ¿Se estaba autoengañando de manera que pensaba que la religión era una cosa cuando era otra distinta? ¿Esa cara? Cuando alguien te dice una cosa pero no te lo está diciendo, cumple tal mandamiento. No, yo esto desde que soy jovencito. Por cierto, si tenía 13 o 14 años, hacía poco que era jovencito, ¿eh? Yo desde que era jovencito cumplía esto. ¿Qué cara sería esta, niños? Mentiroso. ¿No has fijado a veces? Incluso hay a quien se le sube una ceja más que la otra. ¿Soy capaz de hacer eso? De levantar una ceja. Sí, sí. Sí, en una ocasión con mi sobrina Sonia tuvimos un pequeño accidente en casa. Estábamos haciendo un experimento. No lo voy a contar porque no hay tiempo. Y además ella ya tiene una edad como para que yo no lo cuente porque la dejo mal. Pero el que queda mal soy yo, pero ella forma parte. Y cuando llegaron, Esther, Geli, con Ainhoa, estábamos los dos con una cara que nos miraron y dijeron, ¿qué ha pasado? ¿Por qué preguntas qué ha pasado? No ha pasado nada. Esa cara es porque ha pasado algo. No pasa. Niños, por cierto, las madres son especialistas en detectar esa cara. Así que, aunque solo sea por inteligencia, no hay que mentir. ¿Vale? ¿Sí? Una opción es que el joven rico, la opción B, fuese mentiroso. Y que Jesús le vaya a decir, es que no eres tú. Estás presentando una imagen, eres un postureta, ¿de acuerdo? Y estás presentando una imagen que no es real. Ese tipo de religión existe.
Existe casi siempre más entre gente adulta que entre jóvenes, ¿no? Es la hipocresía. Presento una imagen, pero luego soy otra cosa. A lo mejor no soy todo otra cosa, pero un poquito otra cosa. Es una religión ficticia, porque no es real. Porque lo real es otra cosa. Ojalá no fuese así la razón por la que Jesús le propone lo que propone al joven rico, pero sea lo que fuese A o B, este chico estaba en el error. Fuese que estaba en una plataforma espiritual equivocada, o fuese que estaba engañando para demostrar una impostura, fuese lo que fuese, estaba en el error. Y lo que más me gusta de Jesús es que lo mira, lo quiere, dice el texto, y le da oportunidad de cambiar. Porque, ¿de acuerdo? Ante la irregularidad de una religión errónea, Jesús no trabaja el tema de la culpabilidad, sino de la oportunidad. ¿Cuántas veces había escuchado en donde sea, en películas, en series? No eres tú, soy yo. ¿Sí? Es como que la culpa no es tuya, la culpa es mía. Y es que estamos siempre con el tema de la culpa. ¿Existe irregularidad religiosa? Existe. Pero es muy interesante cuando Jesús te dice, es que no te estás enterando. Es que no eres tú, sea porque estés equivocado, o sea porque estás en una actitud irregular, es que la solución no viene por ti. La solución viene por mí. Es que no eres tú el que eres capaz de encontrar la solución. Soy yo el que te la proporciona. Y yo te doy la oportunidad de cambiar. Qué idea tan bonita. Cómo me gusta ese soy yo de Jesús. De decir, a ver, que el eje que no funciona, que no eres el ombligo del mundo, que tienes que mirarme a mí, que está bien de ética, de trabajar cara a los demás, pero tienes que relacionarte conmigo. Por eso le pide que le siga, que deje a un lado sus deseos, su cruz, sus deseos. Y tenía muchas cosas. Y las cosas tienen tendencia a desdibujarnos la realidad. Deja esas cosas y sígueme a mí. ¿Qué careto tenemos ahí? Esas cejas. Ah, la boca también ayuda aquí, ¿eh? Esas cejas que diríamos que está como. Está en contra, está enfadado. Imaginaos que Jesús os dice, sígueme, que a partir de ahora tu vida va a cambiar a mejor. Y nosotros ponemos sin mala cara, como diciendo, no, yo no quiero esto. Yo sé que aquí no hay ningún niño de esos que le presentan una comida nueva y directamente dice que no se la come sin haberla probado. Esto no pasa aquí, ¿verdad? ¿Qué cara se pone cuando esto? Como que no, pero si no lo has probado, ¿por qué pones esa cara? ¿De acuerdo? ¿Por qué estás si no lo has probado? Jesús podía pensar al joven rico, pero si no has probado seguirme, no te vayas. Tercera palabra para hoy, él estaba en contra, Mirad qué cara, ¿Ha visto las cejas cómo se ponen? Y se hace una arruguilla ahí en medio cuando estamos en contra de algo, enfadados. Cuando Jesús le dice, no eres tú, soy yo, se genera lo que se llama también en informática, en conocimiento de la información, un bug, un bicho. Un bicho que te impide seguir avanzando. Ya sea porque estoy en la plataforma equivocada, o ya sea porque no estoy haciendo las cosas bien adrede, cuando Jesús nos dice, sígueme, hay algo que hace plip. ¿De acuerdo? Un bicho, un virus mental que no nos ayuda a cambiar. Es triste porque el joven rico está recibiendo una oportunidad de una religión realmente salvífica, una religión que supera las normativas, la letra, que se llena de espíritu. Y sin embargo, tiene un bug. Se opone. Y se va. Yo quiero agradecer a los niños. Hago este comentario y luego sigo con los niños. Ese rechazo
casi siempre tiene que ver con la gente que practica la desligión. La desligión es la religión supermercado, a pedido. Yo tomo esto que me gusta, esto no me gusta, esto lo tomo porque me gusta, esto no me gusta. Eso al final produce rechazo de la relación con Dios, porque no soy yo, es Jesús quien decide. Yo quiero agradecer, estaba diciendo antes, a los niños, el programa de la semana pasada, ¿vale? De Zaqueo. Me dio un poco de cosa porque no sabía si alguien se iba a caer de la escalera en algún momento, pero esto son cosas de mayores. Los niños seguro que no lo habían pensado. Fijaos qué diferencia. Zaqueo tenía más obstáculos que nadie para tener un bug, para tener un virus. Y sin embargo, se sube al sicomoro, que no es otra cosa que una higuera con higos oscuros, una familia de las higueras, se sube a un sicomoro, Jesús lo ve y se lo lleva a casa. Seguir a Jesús, en el caso de Zaqueo, es la clave para evitar sus virus religiosos. Pero el joven rico no hace eso. El joven rico prefiere una religión formal, superficial, que sus deseos sigan siendo los mismos, que todavía el 10º mandamiento lo tenga ahí un poquito aparcado, aunque Jesús se lo recuerde. No siempre, cuando se predica en la iglesia, un relato de la Biblia tiene por qué ser idéntico a nuestra vida. Pero yo creo que del joven rico, y no solo para los jóvenes, sino para todos, hay algunas cuestiones que tendríamos que reflexionar y que me parecen relevantes. La primera de ellas tiene que ver con nuestros cligues, con esas plataformas en las que estamos y que nos hacen daño. Y a alguien se le ocurre decir, todo el mundo va a ser salvo. Hagas lo que hagas, vas a ser salvo. No importa, Hitler va a ser salvo, Napoleón, hasta mismo Satanás será salvo. Y hay gente que les hace caso y están en un clique porque la Biblia no dice eso. Y se pueden equivocar. O es muy importante lo que hacemos. Tenemos que ser perfectos. Y antes de que Cristo venga, todos seremos completamente perfectos. No tendremos ningún pecado. Bueno, pues es otro clique. Porque cuando hacemos eso, estamos cuestionando la labor de mediación de Cristo y su obra salvífica. Aunque os parezca extraño, todos los que estáis aquí estáis en uno de estos niveles. Esto es el resultado de algunos especialistas en espiritualidad. La gente, casi siempre los niños, están en el nivel, en la etapa mágica. No saben muy bien lo que creen, pero creen. Es una etapa de confusión. Mucha de la gente que nos rodea en el mundo está ahí. Dice, no soy creyente, pero mi madre, que está en el cielo, me cuida. Entonces, a ver, o no eres creyente o tu madre que está en el cielo te cuida. Cuida, ¿qué está pasando aquí? El folclore con lo religioso. Hay una segunda etapa que se llama heterónoma, es cuando mi vida religiosa depende de los demás. Y yo hago las cosas porque me lo dicen mis padres. O hago las cosas porque me lo ha dicho el pastor, aunque cada vez tenemos menos influencia los pastores. Esto de la posmodernidad nos está atacando a todos. O esto me lo ha dicho la profe. La etapa heterónoma puede ser por acción o por reacción. Yo no lo hago porque me lo dicen mis padres. O yo lo hago porque me lo dicen mis padres. La gran mayoría de los miembros de iglesia están en esta etapa. Y ese no es el objetivo de Jesús, porque es un cligue. Jesús quiere que le sigamos a Él, que tengamos relación con Dios. Está claro que la gente nos ayuda, está claro, pero lo importante es nuestra relación con Dios, la última etapa. Una etapa en la que yo me encuentro con Dios, autónoma. Ven, sígueme, al joven rico. Déjate de las normas que tú escuchas constantemente. Sígueme y comprenderás la verdadera relación, lo que verdaderamente te libera y te ayuda a seguir el camino de la salvación. No tenemos tiempo para hablar de los clives, he mencionado algunos, pero cuidado, porque todos estamos en alguna de estas etapas. Y la propuesta que tendríamos que tener es que todos estéis arriba,
en una relación personal con Dios. No lo que diga yo, ni cualquier profe de teología, ni el pastor de iglesia, ni el anciano de iglesia. Lo que yo comprendo en mi relación leyendo el texto bíblico con Dios. Hay gente que tiene hack, que se crea virus, que lo hacen, pues no entender bien la religión, que se engañan, se autoengañan. Fijaos, varios niveles. La mayoría de nuestra sociedad, que está en una parte de la religión mágica, el tema del deseo, del gusto. Conclusión, si me gusta, está bien. ¿Qué peligro tiene esta frase? Está bien si me gusta. Es que tal y tal y tal. Sí, pero es que me gusta. Bueno, pero a ti te puede gustar algo y que a ti te puede gustar meter los dedos en un enchufe y no creo que esté muy bien, ¿verdad? No es lo propio. Si me gusta, está bien. Esto está muy generalizado. Mucho. No tanto, no sé si en nuestra iglesia, pero fuera sí. Es que me gusta. Pero te hace daño. Pero me gusta. Segundo nivel, a nivel heterónomo. Si él puede, yo también. Si él puede hacer esto en la iglesia, que no está bien del todo, ¿yo por qué no? ¿Yo por qué no? Si él puede, yo también. ¿O no? Si el hijo del pastor puede hacer esto, ¿por qué yo no? Heterónoma, autoengaño. Que alguien haga algo no quiere decir mucha cosa. Soy yo el que tiene que decidir cara a la Biblia lo que está bien y lo que no está bien. Tercera, y esta me hace mucha gracia. Cuando mucha gente llega a la etapa autónoma, que ya tiene un pensamiento más o menos con criterio de la religión, llega a confundirse con Dios. Esto en lingüística le llamamos expresiones performativas. Es decir, yo digo que va a pasar algo y porque yo lo digo, va a pasar. Mi voluntad es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es... Cuidado con esta frase. Yo no tengo, creo, la capacidad de ponerme a hablar en lugar de Dios y lo que Dios va a hacer o dejar de hacer. Esto nos pasa mucho. Aquí lo hemos vivido, ¿no? Es la voluntad de Dios que tengamos una iglesia nueva. Y al tiempo, cuando el presupuesto nos llega, decimos, bueno, es una voluntad de Dios que ampliamos la iglesia. Y luego llega otro y dice, no, ahora la voluntad de Dios es esto. Cuidado con la voluntad de Dios, que quien lo decide es Dios. Cuidado con la mentalidad performativa, porque yo digo una cosa, no va a suceder. El único que dice y se produce es Dios. En la creación el único que dice sea la luz y hay luz es Dios. ¿Vale? Que yo diga algo no quiere decir que se produzca a menos que lo que diga sea algo que Dios ha dicho en su texto bíblico. Cuidado con los autoengaños. Y este se produce a ciertos niveles. Niveles de decisión en nuestra iglesia. Y esto genera algunos bichos. Por ejemplo, no lo entiendo y me da miedo avanzar. ¿Cuánta gente hay que no entiende algo y le da miedo? Sigue en la ignorancia de lo religioso porque le da miedo lo que va a aprender y las implicaciones que tenga. Yo recuerdo a alguien que decía, no, yo no leo Elena White porque me dice cosas que luego tengo que aplicar y si no las sé, como que no pasa nada. Que yo ignore algo no quiere decir que no me afecte, ¿o no? Segundo nivel, el método. Yo no voy a cambiar porque todavía no se han dado las condiciones. Yo no tengo el método correcto para hacer las cosas de religión. Necesito que me lo diga otro. No sé si a vosotros habrá pasado alguna vez. A los que o gente con cierta influencia en esta iglesia me van a entender. ¿No habéis conocido nunca a buscadores de la opinión que les interesa? Me acuerdo una vez en Barcelona, una señora que ya falleció hace tiempo, que se me acerca un sábado y me dice, pastor, mañana van a hacer, no sé los años que eran, 3 años, 4 años, que falleció su esposo y su familia le va a hacer en la Iglesia Católica uno de esos actos que hace. ¿Usted cree que tengo que ir o no?
buscadores de la opinión de un pastor que le diga lo que uno está pensando. ¿No os ha pasado? A mí me ha pasado varias veces. Y yo me acuerdo que le dije a la señora, bueno, ¿usted qué opina? ¿Usted como adventista qué opina? Y ella me decía, no, pastor, no, ¿tengo que ir o no? Y yo decía, ¿usted, según lo que dice la Biblia, cree que tiene que ir o no cree que tiene que ir? Y la señora insistía. Digo, mira, yo no te voy a contestar. Y estoy seguro que fue buscando pastor a pastor hasta alguien le dijo, no, nada, vete mañana a la celebración. A veces se dan esas condiciones. Es un autoengaño, es un obstáculo. Y la mentalidad autónoma, a veces, en la relación con Dios, nos olvidamos de que lo importante es lo espiritual y desarrollamos patrones de materialismo. No hago algo porque no responde a mis intereses. En lugar de decir, Señor, yo lo hago porque entiendo qué es lo que a ti te gusta y esto va a ser lo mejor. ¿Sabéis? Veo en esa etapa muchas veces que hay cosas que no se hacen porque a quien tiene que hacerlas no le interesa. Si alguna vez me preguntáis si quiero hacer algo o puedo hacer algo y os digo que no tengo tiempo, la mayoría de las veces es porque no me interesa. Acabo de hacer un reconocimiento público que me va a costar mucho. No me interesa, no tengo tiempo. Perdón, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Es un obstáculo en nuestra relación no solo con los demás, sino con Dios. Señor, es que esto no cubre mis intereses. El Señor dirá, es que esto es bueno para ti. Chaval, sígueme. Déjalo todo y sígueme. ¿Cuál es el antibag? Para tantas cosas que tenemos en nuestra vida, pues el antibag es Jesús. Y Jesús nos libera, de verdad. Una relación con Dios de verdad te libera de un montón de historias, de un montón de compromisos sociales, de un montón de plataformas equivocadas que a veces te presionan demasiado. Y si estás en la etapa mágica y no tienes todas las fichas contigo todavía y no tienes las cosas claras, y no hablo solo de adolescentes, también hablo de aquellos que por lo que sea en su vida no se relacionan más que de tanto en tanto con el Señor, Jesús te dice, yo soy el camino. Aunque no lo entiendas todo, serás salvo. Eso sí, lo poco que entiendas, intenta llevarlo a la vida. No nos hablamos por datos, sino por relación con Dios. Bueno, nos habla Jesús, pero crecemos en eso. Si estás en la etapa heterónoma, Jesús dice, yo soy la verdad. La verdad no es lo que dice tal o cual persona, yo soy la verdad. Y aunque no lo cumplas todo, aunque creas que estás agobiado porque todas las normativas no las puedes llevar adelante, no te preocupes porque gracias a mí serás salvo, porque yo compenso tu checklist. Y si alguien está en la última etapa, en la autónoma, que lleve la religión a la vida. Y Jesús te dice, aunque a veces te culpes de todo y quieras asumir, pues eso, realidades que te gustaría haber cambiado y que no has hecho bien o lo que sea, gracias a mí, que soy el único que es capaz de quitar la culpa a nadie más, serás salvo. Esto es lo que se perdió el joven rico. El joven rico se perdió una religión de vida, de camino, de verdad, de existencia. ¿Por qué? No siguió a Jesús. No eres tú, dice Jesús. No eres tú. No hablemos de culpa. Vamos a hablar de relación. No eres tú. Soy yo. Soy yo el que te va a dar la plataforma para que vivas una religión distinta. Qué bueno. Qué bueno. Vivimos tiempos de postureo. Qué bueno sería que nos fuésemos hoy a casa, nos parásemos un momentito en cualquier lugar en un acto de recreación, de volver a pedir a Dios que nos cree de nuevo como criaturas en Él y que comprendamos que la clave está en Él y que queremos
seguirle a Él. Antes de hacer una oración, para concluir, le dejo una tarea, bueno, un texto y después una tarea. Corintios, Pablo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Qué bonito, ¿eh? Gracias a las oportunidades de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, no me ha dado la gracia y ya está. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Apuntad ese texto porque es precioso. No soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Una tarea y oramos. Niños, en la parte de atrás de vuestro papelito hay esta cara con unas cejas. No quiero que me contestéis ahora. Quiero que penséis hoy, esa ceja de Jesús, ¿qué mensaje me están dando? ¿Vale? ¿Qué implican esas cejas? ¿Por qué Jesús tiene esas cejas? ¿Vale? ¿Oramos? Padre, venimos a ti esta mañana desde diferentes realidades. Somos lo que somos. A veces resultado de religiones sencillas, simples, confundidas, que están en plataformas que no son las adecuadas, que dependemos de otros, que nos enfrentamos a otros. A veces es una relación sincera, pero que todavía necesita avanzar en el camino. Pero sea como sea, tú estás ahí. Lo importante no es dónde estamos nosotros, sino que tú estás ahí. No somos nosotros, eres tú. Y queremos relacionarnos contigo. Queremos vivir contigo. Queremos sentirte cerca y ver cómo crecemos en santidad, en santificación. Y sobre todo queremos que esta etapa intermedia en la que vivimos pase pronto y que te veamos en las nubes de los cielos. Te lo pido todo en nombre de Cristo. Amén.